Bienvenidos todos a esta serie de entrevistas especiales en el marco del operativo Conciencia 2024 que Unión Radio está haciendo de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Un placer para mí acompañarte, Lila Banorio y Estenin Olivares. Este es un formato que vamos a intentar, por supuesto, y ojalá nos alcance el tiempo de acá al 28 de julio, mostrarle la mayoría de las caras de quienes están en esta contienda presidencial justamente el próximo 28 de julio. Es un formato donde obviamente vamos a hablar de los temas que ocupan la atención de todos los venezolanos que están sumamente pendientes de esta elección presidencial y por supuesto tenemos que contar con la participación de ustedes que van a tener la oportunidad además de hacer sus comentarios, de hacer preguntas a través de la plataforma de Mundo UR. En cada una de las entrevistas especiales nos van a estar acompañando par de colegas periodistas que han hecho una cobertura intensa de esta campaña y lo estarán haciendo hasta el día de la elección. En esta oportunidad nos acompañan Tony Frangi, quien es el editor periodista de Caracas Chronicles, y Alonso Moleiros, quien es compañero de la casa, periodista corresponsal del País en Venezuela. Y bueno, el primer candidato quien inaugura esta serie de entrevistas es Enrique Márquez. Recuerden, está postulado a esta elección presidencial por el Partido Centrados. Y bueno, candidato, yo hice la tarea y traje parte de su biografía. Tiene una vida política muy amplia, pero rapidito, para que lo conozcan quienes todavía no saben de su trayectoria. Bueno, es ingeniero eléctrico, pero también es dirigente político, tiene 61 años. Enrique Octavio Márquez, candidato. Pérez. Márquez Pérez. Entre 2021 y 2023, recuerden, fue rector principal del Consejo Nacional Electoral, perteneció al partido Un Nuevo Tiempo, también es profesor universitario de la Universidad del Zulia justamente. Y bueno, está entonces anotado, tiene su participación en estas elecciones presidenciales para el próximo 28 de julio y les tenemos que recordar que en estas primeras entrevistas o en todas las entrevistas que vamos a hacer, vamos a dividir obviamente en varios bloques y tenemos que iniciar, y creo yo, me atrevo a decir lo que es uno de los principales problemas del venezolano, que es el tema económico. Sin duda. Así que comencemos con las preguntas que nuestros periodistas invitados y nosotras tenemos para usted, candidato, hablando con respecto a las políticas económicas que permiten atender temas como el poder adquisitivo, la inflación y las cosas que afectan el día a día de los venezolanos. ¿Qué propuestas concretas tiene para atender en materia económica esta crisis? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad. Me place mucho inaugurar este espacio y estar rodeado por periodistas que respeto tanto. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la economía es la principal preocupación. A pesar de que el principal sufrimiento es la separación de la familia y la migración, sí es la principal preocupación. Y es la que origina la migración, porque nuestros muchachos se están yendo porque no tienen empleo. Yo creo que la clave para mejorar nuestra economía es centrarla, focalizarla, buscar la centralidad alrededor del empleo digno y el salario suficiente de acuerdo a nuestra Constitución. Es cierto que para llegar allá tenemos que hacer grandes operaciones, refinanciamiento de la deuda, liberar el encaje para generar crédito, respetar al Banco Central. Yo en lo particular no creo en la dolarización, creo que tenemos que mantener el bolívar como moneda oficial del Estado venezolano, pero tenemos que convivir con el dólar todavía un buen tiempo, porque la destrucción que tenemos de la economía no permite un bolívar fuerte. Tenemos las reservas en 800 millones de dólares nada más, tenemos unos ingresos muy bajos del Estado y tenemos adicionalmente un aparato productivo destruido. Así el bolívar no se levanta. De tal manera que es una combinación. Primero hay que buscar dinero fresco a través del refinanciamiento de la deuda. Hay quienes hablan del Fondo Monetario Internacional, otros hablan de un refinanciamiento ad hoc con los acreedores de forma directa. Yo prefiero hablar de que tenemos que evaluar ambas cosas, pero prefiero ir al fondo, porque creo que el Fondo Monetario Internacional da unas garantías de respeto del resto de la banca internacional que nos permitiría poder contar con diferentes fuentes de financiamiento para el año 1, asumiendo, por supuesto, que un triunfo de la oposición pueda generar una liberación de las sanciones. Yo sé que no será fácil, porque las sanciones son fáciles de colocar y muy fácil de eliminar, muy difícil de quitar las sanciones. Yo no veo esto que sea un camino de rosas, va a ser complicado, pero en el camino de la
suspensión de las sanciones, tendremos que lidiar con una deuda de 150.000 millones de dólares que hay que refinanciar, tenemos que lidiar con un aparato productivo destruido, que mi planteamiento económico es darle al sector privado la oportunidad de crecer. Para eso, dentro de la economía, estoy planteando una reformulación impositiva, la cual implica una reducción de impuestos para generar a través de esto una activación económica, una reducción de impuestos para que el empresariado pueda generar empleos de calidad, una reducción de impuestos para apretarse el cinturón fiscal, pero poder liberar la camisa de fuerza impositiva que tiene hoy en día el empresariado y que de esta manera pueda generar un movimiento económico ¿a favor de qué? A favor del empleo, a favor de un salario digno. En lo personal, si me tocara ser presidente de la República, una de las primeras cosas que haría, a pesar de lo duro que pueda parecer para el país, es desbonificar el salario y hacer un salario de $130 como está ahorita, pero sin los bonos, todo salario. Usted plantea una tripartita, ¿no? También. Sí, eso tiene un impacto sobre los pasivos, porque obviamente genera prestaciones sociales. Yo creo en las prestaciones sociales y creo en la ley del trabajo. Creo que hay que rescatarla. Por lo tanto, la forma de manejar esto es a través de un acuerdo entre el Estado, el sector privado y los trabajadores. Importante el sector de los trabajadores, porque son los que yo creo que han llevado la mayor carga. La factura de todo esto, de todo este desastre, la está pagando el pueblo trabajador. Claro, estos son todos lineamientos macro que suenan muy coherentes, pero hay una emergencia social que atender, seguramente demandas de mejoras salariales inmediatas, gente que necesita comida. Ese primer empuje, ¿cómo se logra? Por otro lado, me llamó la atención que dijeras que es complicado que nos levanten las sanciones si un candidato en el marco... Yo lo veo difícil. Incluso en un marco democrático, electo, ¿lo ves difícil? Sí. Lo veo difícil porque por primera vez, y en esto quiero ser muy objetivo, ¿no? Porque no creo que es bueno hacer demagogia con esto. Porque por primera vez los norteamericanos, Estados Unidos, tiene control completo de la industria petrolera venezolana. Y yo dudo mucho que se vaya a desprender de ese control de un día para otro. Es la verdad. ¿Quién decide quién trabaja en Venezuela? La OFAC. ¿Quién decide a quién le vendemos el petróleo? Bueno, pero eso es con Maduro. ¿Ah? Con Maduro. Bueno, ¿Y si hay cambio de gobierno? Es la OFAC. Es la OFAC. Si hay un cambio, yo no lo veo fácil, lo quiero decir. Quiero complejizar el problema aún más. No lo veo fácil que esto sea sencillamente soplar y hacer botellas en materia de levantamiento de sanciones. Dime un solo caso donde el levantamiento de sanciones haya ocurrido de forma inmediata. No ocurre, porque se involucra el Departamento del Tesoro, la OFAC, el Departamento de Justicia, la Casa Blanca, el Departamento de Estado. Es decir, hay una serie de entes gubernamentales norteamericanos que se involucran en esto. Yo no creo que sea inmediato, por supuesto, que tiene que haber, y para levantar esas sanciones yo convoco una unidad nacional. Tiene que haber unidad nacional para poder liberarnos de lo que eso significa. Porque a pesar de que reconozco que la principal responsabilidad en materia económica de la destrucción del aparato productivo, de la industria petrolera, del salario, de la moneda, la tiene Maduro y su mala gestión en el gobierno, también asumo que las sanciones han colocado una capa espesa por sobre la economía que nos ha costado aún más levantar la economía, porque al fin y al cabo, si ha habido algo de reacción económica durante los últimos años, ha sido por el sector privado, ha sido la población la que ha levantado un poco la economía, porque el Estado no ha hecho mucho al respecto, salvo controlar la inflación a través de la disminución dramática del crédito, a través del aumento del encaje, salvo hacer eso, que a propósito ha generado consecuencias terribles para el empresario. Salvo hacer eso, el Estado no ha hecho mucho más. Es la población, son los empresarios, los emprendedores, el trabajador en términos generales, el que ha puesto algo para echar hacia adelante el país. Candidato, usted menciona pedir ayuda a fondos al Fondo Monetario Internacional, menciona un proceso de apertura petrolera, menciona darle garantías al sector privado. Usted está hablando de políticas pro mercado, políticas globalizantes,
que algunos de sus aliados considerarían neoliberales o considerarían oligárquicas, por ejemplo el Partido Comunista de Venezuela. Sí. ¿Cómo usted hace para conciliar esta visión con lo que solicitan y presionan sus aliados, que por ejemplo han dicho que la crisis de Venezuela se solucionaría con políticas revolucionarias contra lo que ellos denominan oligopolios o cuestiones oligárquicas del sector privado? Mira, yo he hablado de pragmatismo en la toma de las decisiones, absolutamente pragmático, alejado de las ideologías y de los extremos. Cuando hablamos del partido que me postula, es el partido llamado Centrado. Nosotros no es que buscamos el centro geométrico entre izquierda y derecha. Nosotros buscamos una nueva centralidad alrededor de la solución de los problemas de la gente. Esa es la verdad. Porque hasta ahora la centralidad de la política venezolana ha estado alrededor del conflicto entre dos polos. Nosotros no queremos que eso continúe, nosotros queremos resolver. Ahora fíjate bien, en el caso del mercado y la economía de mercado, nuestra Constitución habla de eso. Habla de que la economía venezolana debe ser una economía con libertad de empresa y libertad hacia el mercado. Es decir, eso no es ni socialista, ni comunista, o si es capitalista. Esa es la realidad del planeta Tierra, que la economía es de mercado. Igual, nosotros tenemos la opción de no ir al fondo, es cierto, tenemos la opción, y lo hemos discutido mucho, incluso lo discutíamos hace unos días con el Partido Comunista, con el Partido Redes, con mucho chavismo disidente, y llegábamos a la conclusión de que no podemos descartar nada. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Yo pongo una piedra angular, que es la unidad nacional. Claro. Porque si no existiera una unidad nacional para el desarrollo de las políticas públicas, nosotros vamos a tener la triste realidad que nos vamos a consumir en un conflicto entre la Asamblea Nacional, controlada por un color, el Ejecutivo, controlado por otro color, por nosotros, el Tribunal Supremo de Justicia por otro lado, el fiscal, el contralor, los gobernadores, los alcaldes, la Fuerza Armada, y un conflicto de nuevo. Yo pretendo no acabar con el conflicto, porque el conflicto no se acaba nunca. Es manejarlo en el marco de la Constitución e invocando la unidad nacional de todos los sectores posibles para permitir que estas políticas públicas en economía, de las cuales hablamos ahora, sean posibles. Imagínense ustedes. Enrique Márquez es socialdemócrata. Absolutamente, socialdemócrata. ¿Está a favor de las privatizaciones? Yo no creo en la palabra privatización, así como un dogma. De hecho ha hablado de ventajas y no de privatización, de Sí. ventajas para el sector privado. Sí, fíjate tú. ¿Qué pasa si nosotros llegamos al gobierno y privatizamos todo? Lo entregamos al sector privado todo. Ahí va a haber una cantidad de despidos de las empresas del Estado increíble. ¿Por qué? Porque son empresas ineficientes, donde hay una sobrecarga de empleados, ¿verdad? Eso es obvio. Sí. Ajá, eso no nos conviene como Estado, ni como país, porque vamos a generar una crisis, porque aparte de todo, esas empresas no van a tener competitividad por la sobrevaluación del bolívar. Dicen que el dólar debería estar en 120 y no en casi 40. ¿Qué significa? Que cuando usted quiera poner a producir esas empresas, no hay productividad ni competitividad. De tal manera que no hay un dogma en la privatización. ¿Qué planteo? Planteo asociaciones estratégicas con el sector privado. Por ejemplo, en petróleo. Por supuesto, yo no privatizaría PDVSA porque es inútil hacerlo. Porque ahí lo que va a generar es un hecho inmanejable para el privado que la compre. Yo hablo de otorgar, como se está haciendo. Maduro habla del modelo Chevron. Bueno, ese es un buen modelo. Yo en eso estoy de acuerdo, que es un privado que invierta su dinero, saque el petróleo, lo salga a vender, se pague su parte y le pague al Estado. Claro, No pues como la estaba industria ocurriendo. nacional, ¿Ah? la industria petrolera nacional. No. Pero es que, perdón, ahorita no hay industria petrolera nacional. La mayoría de los campos están entregados al sector privado. Solo que durante muchos años, ese sector privado que invirtió, el Estado se cogió toda la plata. Es decir, Y ahora le debemos esos reales. ¿Ah? Y ahora debemos ese dinero. Ahora debemos esos reales. ¿Por qué? Sí. Porque yo lo que planteo, la ligera diferencia que yo planteo, es que en vez que el Estado salga a comercializar, porque eso hacía, mira, tú inviertes tu plata, saca tu petróleo, me das el petróleo a mí que yo lo voy a vender. Entonces yo salgo, lo vendo, me cojo todos los reales y no te pago a ti que fue el que invertiste. ¿Cuál fue el resultado? Depresión en la producción del petróleo. Sí. Yo planteo otra cosa. Yo te doy a ti tu posibilidad. Invierte, saca el petróleo, véndelo por favor y me das
mi parte. Las regalías. Y tú vas a tener Candidato, la pero posibilidad. ¿no cree que incluso con la entrada de privados habría que hacer esos reajustes económicos sobre las empresas públicas? Caso PDVSA, que por ejemplo PDVSA antes del 2003 tenía 40.000 empleados claro que y sí. luego su Y politización sobre todo subió a recuperar la 120.000. profesionalización Para también. que claro, recuperar la profesionalización y el manejo técnico Pero de las claro empresas. que sí. Ahora, eso Habría no lo que hacer puedes, esas reformas de eso todos no lo modos. puedes hacer así. Ojalá pudiéramos tener una varita de Harry Potter y decir, Bueno, mira, pasa también por conviértase la esto ley en de otra cosa. hidrocarburos, ¿no? Pasa por cambios Una reforma, importantes. claro, Sí. reforma Ahora, legal. para hacer eso del reforma caso importante. Chevron, del modelo Chevron, no hay que cambiar la ley ahorita. No hay que cambiarlo, porque es un modelo, es un cambio en la contratación. Sí, No hace falta. ¿Qué? Lo que sí hace falta efectivamente es agarrar a PDVSA y auditarla. Yo no sé cuántos empleados tiene PDVSA. Algunos me dicen que 60.000, otros que 80.000. Igual la administración pública en general me dicen 7 millones, 6 millones. ¿Quién lo sabe? No lo sabe nadie, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que llegar a auditar, pero auditar con una actitud responsable. Es decir, tú tampoco puedes llegar a PDVSA y decir, bueno, se me van de aquí 50.000 trabajadores porque no los quiero ver aquí. No, tú tienes que manejar una situación de impacto social. Y los importante. Ahora, ministerios- candidato, yo quiero aterrizar su idea del pragmatismo, sobre todo con el tema, y no quiero dejar pasar este tema en particular que tenemos en agenda, que es la pobreza y la igualdad. Usted hablaba hace rato, y lo quiero retomar, del tema de alejarse de los bonos y ciertamente tener un salario que sea un salario real. ¿Cómo dar ese primer paso tomando en cuenta que esa bonificación del salario al mismo tiempo ha restado quizás mérito a la profesionalización, ha creado, por qué no decirlo de manera coloquial, un chinchorro en la gente para que voy a trabajar si recibo un bono? Ojo, esos bonos no alcanzan para absolutamente nada, pero hay gente que recibe varios y bueno, lamentablemente por otras faltas de oportunidades y por otros aspectos del contexto social se conforman con ellos. ¿Cómo dar ese primer paso sobre todo para romper esa dependencia que por años se ha institucionalizado? Yo hablo de desbonificar el salario. Eso significa que aquel trabajador que está recibiendo un ingreso consolidado de $130 ahorita, que lo está recibiendo, yo lo consolido en salario y esos bonos los convierto en salario. Ese es el primer paso. Eso genera un beneficio para el trabajador. Y la idea que manejo es no volver a bonificar el salario. Y la idea que manejo es, en el transcurso del tiempo, llegar a cumplir lo que la Constitución señala que el salario debe ayudar, debe cubrir como mínimo la canasta alimentaria. Eso es lo que debe ser el salario mínimo. ¿Eso lo podemos lograr? Sí. Bueno, hay que reducir el tamaño del Estado sin duda alguna. Hay que hacer la cirugía y el ajuste, hay ¿cierto? que hacer el Exacto. ajuste por completo. Pero la primera medida es decir, mira, a mí me importan los trabajadores. Me importan los trabajadores. Claro. No voy a permitir No lo que voy a los hacer a lo trabajadores sigan pagando toda la factura. Toda la factura por el desastre de la economía. Porque sí creo que estas cosas tienen que ir caminando una al lado de la otra. Es decir, es verdad, tiene que haber un ajuste fiscal importante. Yo sí creo en ese ajuste fiscal. Creo que hay que recuperar dinero fruto de la corrupción. Creo que hay que atacar la corrupción de manera frontal para evitar que siga pasando lo que nos está pasando. Mientras Maduro lloraba en las calles diciendo que no tenía plata para gobernar porque resulta ser que los norteamericanos y las sanciones y el bloqueo, su colega y hermano Tarek El-Aissami estaba robando 23.000 millones de dólares vendiendo petróleo cuando Maduro decía que no podía vender. Es decir, que aquí lo que hay es un flagelo terrible también. ¿Usted sabe cuánto hubiera significado 23.000 millones de dólares si lo dividimos entre 5 millones de pensionados a $3, como lo paga Maduro? 122 años de pensiones. Y si pagáramos $130, como planteo yo, de entrada, que la pensión, el decreto 1, la pensión pasa de $3 a $130, porque es el salario mínimo. Claro. Tal como la Constitución y la ley lo dicen. Ahora, si pagáramos a $130, tal vez que el se robó 4 años y medio de pensiones de 5 millones de pensionados. Es decir, plata hay. Ha habido dinero incluso Ahora, en la peor circunstancia del régimen sancionatorio. Claro que ha habido. Sí. Y yo preveo que sí hay recursos. Lo que hay es que administrarlo mejor. Pero otra de las cosas que ha caracterizado el manejo del país tiene que ver con la opacidad. Nosotros en el marco de estos especiales también hemos consultado a economistas especializados de los más destacados del país y justamente sobre el tema presupuestario y el manejo y la transparencia
hay una pregunta del decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, Ronald Balsa. Escuchemos. Quisiera preguntar si candidatos presidenciales consideran indispensable la publicación del presupuesto nacional, de las cifras del Banco Central de Venezuela y del INE, poder desarrollar cualquier iniciativa sobre la PDVSA o de la seguridad social en Venezuela y discutirla en términos democráticos. Bueno, mi respuesta no puede ser más clara. Por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo en que el presupuesto sea conocido por todos, sea publicado, sea discutido por la Asamblea Nacional de manera transparente. También estoy de acuerdo en que las cifras macroeconómicas del Banco Central, las cifras estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, y voy más allá. Mi oferta electoral incluye la publicación en la página web de cada uno de los organismos, de los gastos, del presupuesto, de la ejecución presupuestaria y financiera, para poder hacer Contraloría, no solo a través de la Contraloría General de la República, sino para que cualquier ciudadano pueda ver transparentemente en qué se está gastando el dinero. Ahorita hay una opacidad, como usted decía, Lila, que es insoportable. Cuando yo digo que nadie sabe cuántos empleados hay, es la verdad. Nadie lo sabe. Tampoco cuánto dinero hay. Tampoco sabemos cuánto dinero hay. Tampoco porque con la llamada ley antibloqueo, que es una ley pro corrupción, porque lo que se ha generado es una ausencia de controles. El hijo predilecto de la ley antibloqueo se llama Tarek El Aissami. Utilizó la ley antibloqueo para robarse lo que le dio la gana. Bueno, pero eso está pasando en todos lados. Y Maduro no quiere destapar el iceberg que significa la corrupción que ha generado en Venezuela, el que no haya controles, porque resulta ser que como me tienen bloqueado, entonces yo no licito, no tengo que hacer consulta de precios, yo compro al precio que me dé la gana, a quien me le dé la gana, es decir, no hay controles de nada, eso se tiene que acabar. Incluso yo llego a buscar reformular lo que fue un acuerdo en la pasada, la llamada Cuarta República, de que el Contralor General de la República no forme parte de los apoyos políticos del presidente de la República, porque eso es muy dañino. Entonces, sí, no debería tener apoyo en ninguna institución, de hecho, ni CNE, ni Tribunal Supremo. El Contralor General de la República, entonces es el mejor amigo del presidente. Por amor de Dios, eso no puede seguir pasando. Yo le pediría a la Asamblea que designe un Contralor que no coincida con mi color político. ¿Para qué? Porque es indispensable que ese Contralor vaya al detalle de la Contraloría en todos los despachos. Porque el presidente no puede. Imagínese usted un presidente que sea espía también y tenga que estar controlando en cada despacho. Eso es imposible. No hay poder humano que pueda con eso. Para eso existe una organización, Contraloría Nacional, Contralorías Estatales, Contralorías Municipales, porque no se trata solo del poder nacional. Se trata de una enfermedad que ha permeado toda la estructura del Estado y que tenemos que acabar, porque efectivamente por ahí se nos está yendo buena parte de la economía del país. El manejo con el sector privado de los mercados, la política cambiaria, la política monetaria. Venezuela tiene 17 años en control de cambio y eso tuvo un impacto también en la producción de petróleo. El anclaje cambiario le hizo un gran daño a la producción petrolera. O sea, ¿cómo te figura? Enrique Márquez llega al gobierno, va a haber presión, va a haber incertidumbre cambiaria. ¿Cuál va a ser la estrategia de ese gobierno con ese reto que está ahí? Mira, en ese caso, tú te recordarás que la combinación de los controles de cambio y controles de precio, lo que generó. Maduro se le olvida y no habla de eso, pero él entre el 2013 y el 2015 tuvo los anaqueles de los supermercados vacíos. ¿Se acuerda, verdad, Stenif? Claro. Imposible que se nos olvide. ¿Verdad? O completos de vinagre de principio a fin. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué era eso? ¿Por qué era eso? Por los controles. Por los controles que existían, tanto comprar con el número de cédula, de cambio, con la huella digital. Es importante recordar, porque Maduro cuenta con que a uno se le olvidan las cosas, y entonces él quiere 6 años más como si lo hubiera hecho bien. Y resulta que estos 6 años han sido los peores años de nuestra historia. Lo que él ha gobernado en su segundo mandato, que no lo merecía, y se lo regalamos con la atención. Siempre lo diré, pero ok. Resulta ser que para lograr enfrentar ese tema de los controles, bueno, es libertad plena. Yo sé que va a ser duro, pero el dólar hay que colocarlo en lo que cuesta, paulatinamente, porque si no, no hay competitividad para las empresas y no hay forma de levantar el aparato productivo con un dólar, en este caso, subvaluado.
No hay forma de hacerlo. Eso es lo que todos los economistas con los cuales he hablado me han dicho, Enrique, no hay forma de levantar el aparato productivo si no sincera el valor del dólar. Ahora, ¿cómo lo hacemos sin causar un impacto inflacionario? ¿Cómo lo hacemos sin que eso se convierta en una carga más para el trabajador? Bueno, tiene que ser hecho, y allí voy, en un esquema en el cual podamos tener una unidad nacional de conocimiento pleno de lo que queremos hacer. Porque si bien es cierto que queremos un Estado fuerte, yo sí creo un Estado fuerte. ¿Para qué? Para la educación, para la salud, para la seguridad social, que esas son obligaciones del Estado. Ahora bien, quiero un sector privado también productivo, que se arriesgue, que invierta. Quiero una banca que dé crédito. Que tenga garantías. Sí, y con las garantías, pero por supuesto, también quiero una banca que dé crédito. Allí es importantísimo la disminución del encaje. Nosotros tenemos 73% de encaje. Colombia tiene 7%, una economía mucho más sana. Colombia tuvo 60 años en guerra interna. Nosotros estamos peor que Colombia después de la guerra. Somos un país de posguerra, en el aparato productivo destruido por el mal manejo de la economía. Es un tema delicado, Moleiro, el que tú tocas, sin duda alguna, porque ahí está la clave del asunto, en el manejo de la moneda. Yo rescataría la autonomía del Banco Central. Colocaría ahí a los mejores economistas, porque yo no lo soy, a los mejores economistas le diría, mira, vamos a colocar el dólar al precio que es, vamos a proteger nuestra moneda, porque tenemos que protegerla, tenemos que tratar de impulsarla, y vamos, por supuesto, a generar a través de tasas de interés, a través de crédito, a través de la disminución del encaje paulatinamente, a través de un estímulo al aparato productivo, a través de un refinanciamiento de la deuda y a través de una inyección de recursos para atender la emergencia social. Porque tampoco es verdad que nosotros podemos hacer todo esto sin pensar en la gente. Ahora, Claro. Candidato, dos cositas. La primera, usted habla de poner a las mejores mentes al frente. Si pudiese darnos algún nombre que esté en su mente para asumir esa difícil tarea. ¿Lo Mire, ha considerado? yo conozco muchos economistas buenos. Conozco a José Guerra, que es un economista y político increíble. Conozco a Orlando Ochoa. Conozco a Manuel Sutherland. Son economistas jóvenes. ¿Son candidatos No. para ocupar ese cargo en el Yo futuro? creo que cualquier país le encantaría tener a estos economistas manejando la economía. Asdrúbal Oliveros tiene una pregunta para usted, Otro candidato. más, Vamos a imagínense, escuchar. son allí tantos tiene la nombres. pregunta. Son Sí. tantos nombres. ¿Cuál es su estrategia, su visión sobre el rol de la industria petrolera venezolana? ¿Cómo deberían operar en esta nueva etapa la industria petrolera venezolana? Bueno, gracias, Asdrúbal. Ese es otro nombre, es que son tantos buenos economistas. Tiene una lista larga. Son buenos, no, es que todos son muy Tiene buenos. que hacer casting. Economistas. Creo que tenemos muchos valores, no solo en economía, en ingeniería, en medicina, tenemos muchos valores en Venezuela. Mira, yo tengo una visión de la industria que no es una visión rentista, sino una visión de desarrollo. La industria ha sido principalmente vista por el Estado como una forma de generar renta para que el Estado luego distribuya eso de una manera afortunada. Usualmente dirá el Estado, voy a distribuir. No, yo quiero producir más petróleo. Quiero producir mucho más, no más, mucho más. Se supone que tenemos 225.000 millones de barriles en el subsuelo nuestro. Algunos más fácil de extraer que otros, pero todo extraíble. Y es absolutamente estúpido para mí estar sacando 700.000 barriles día. Cada barril que usted saca se convierte en renta, es verdad, genera unos dólares para el Estado, pero lo más importante, genera un movimiento económico que atrae empleo de calidad. Por eso hablo de un plan de empleo petrolero, no porque todos vayamos a trabajar en la industria petrolera, sino que tiene como motor principal, el principal motor de la economía venezolana. Podemos inventar, podemos hablar de muchas cosas y con todas estoy de acuerdo. De decir, mira, vamos a desarrollar el turismo, eso nos va a dar mucho empleo, vamos al agro, vamos a las telecomunicaciones, sí, cómo no. Yo estoy de acuerdo con eso, pero lo más papaya que tenemos, lo más directo que tenemos es que en el lago de Maracaibo tenemos 500.000 barriles, los que llaman diferido, es decir, el pozo está perforado, existe presión para sacar el petróleo,
existe la posibilidad de hacerlo, faltan algunos detalles. Con una inversión mínima, nosotros sacamos 500.000 barriles más y lo hacemos en 2 años. Igualmente pasa en Oriente, con unos 500.000 barriles más. Mi planteamiento es en 2 años estar en 2 millones de barriles. Ahora, ¿qué va a significar eso? Va a significar un desarrollo para el país. ¿Me interesa el precio en el cual esté el petróleo? Debo decir que no. Me interesa el resultado que va a tener en la economía venezolana, que es un movimiento económico, porque a partir de allí reactivamos en la industria del acero, la industria del aluminio, para trabajarle al sector petróleo, reactivamos petroquímica cuando produzcamos más gas, reactivamos la industria de la construcción porque se requiere más cemento, se requiere más cabilla, se requiere más obreros, se requiere más técnicos. Yo viví eso. Yo lo viví en el siglo pasado. Yo no soy tan viejo, pero la industria petrolera en aquel momento generaba un movimiento económico, por lo menos en mi ciudad natal, en Maracaibo, que aquello era increíble, era muy bello ver aquello. En el momento de la apertura petrolera en los años 90, que ciudades como Maturín, el oriente del país, tuvieron un crecimiento brutal. No, pero brutal. Hablando de la inversión, en qué se invertían los recursos del petróleo, esto es excelente para pasar al próximo bloque de temas. Sí, señor. Y uno de ellos era en materia de salud y en materia de educación, Estenis. Sí, fíjense que, tratando de buscar cifras y aquí volvemos al mismo punto del tema de la opacidad. En Venezuela es complicado hacer contraloría en cualquier aspecto de la economía, de la educación. Pero en salud particularmente conseguí una que además me llamó mucho la atención, que se recoge del Índice Global Sanitario, que habla, entre otras cosas, hasta 2023. Habría que ver cómo vamos en el año 2024. Pero ubicaban el sistema de salud venezolano como uno de los peores del mundo, y en el puesto número 20 de 100 en Latinoamérica. Aquí se habló mucho por muchísimos años, desde Hugo Chávez y Nicolás Maduro también, que aquí la salud es pública y de calidad. El derecho a la salud. Y en este momento la salud está privatizada. Cualquier ser humano que necesite ir a un hospital tiene que llevar desde el algodón hasta el tratamiento que le tienen que aplicar. Cuando tiene la suerte que te Cuando tiene la suerte de que te atienda, porque además, según la Federación Médica Venezolana, se han ido de Venezuela 42.000 especialistas médicos. Bueno, es decir, además que digamos, si con algo se ha hecho, digamos, propaganda, se ha hecho con una la inversión en publicidad Totalmente. de política, es con el tema de la salud y el asunto de que no se privatice. Mira, yo allí iría a retomar un camino que llevábamos en los 90, que es la descentralización. El centralismo, no solo en salud, podemos hablar de eso en el centralismo ha destruido el modelo de gestión constitucional. Este es un Estado federal descentralizado de acuerdo a la Constitución. Y el centralismo ha acabado con eso. Yo me acuerdo que el Hospital Victorino Santaella, en Los Teques, era un hospital administrado por la gobernación. Y eso más o menos le daba la posibilidad de que entre el gobernador y los alcaldes pudieran hacer una gestión. El Universitario de Maracaibo era administrado por una fundación que era coadministradora con la gobernación y las alcaldías. Ahora lo maneja el Poder Central. Desde Caracas se pretende gestionar el Hospital Universitario de Maracaibo, pero todos los hospitales tipo 1 de Venezuela estaban en manos de gobernaciones. Eso lo tomó todo el Poder Central y acabó con todo. Igual pasó con el servicio eléctrico, hizo lo mismo. Con el de agua potable, hizo lo mismo. El centralismo. Yo allí arrancaría cambiando el modelo de gestión público y le daría responsabilidades a gobernadores y alcaldes en mancomunidades de gestión pública para que se encarguen de los hospitales y los ambulatorios. Y el Poder Nacional se encargaría de proveer los recursos necesarios en función de lo que se vaya requiriendo. Pero lo que no podemos seguir haciendo es que eso lo maneje un ministerio desde Caracas hasta el último ambulatorio del país y al final no funcione absolutamente nada. Yo sí creo que la primera medida es el modelo de gestión. Luego vamos a necesitar muchos fondos, es la verdad. Allí, los fondos que podamos encontrar en el año 1 tienen que ver mucho con la inversión en salud. Pero el desarrollo posterior tiene que ver con un fondo especial que estamos planteando en nuestra campaña. Lo hemos llamado el Fondo Soberano. Ese fondo nosotros le queremos alimentar con un porcentaje importante de la regalía petrolera. El Estado recibe por el petróleo 2 cosas, impuestos sobre la renta y regalías.
Nosotros queremos que la regalía vaya a un fondo dedicado sobre todo a seguridad social, a salud y a educación. ¿Eso no se parece a la tarjeta Mi Negra? No, porque es un fondo que no es para regalarle nada a nadie. Es un fondo para financiar el funcionamiento de sectores importantísimos, por ejemplo, Como Noruega. seguridad social. Es muy parecido al caso noruego, donde ellos casi toda la regalía la meten en un fondo para ser administrado no por el Estado, no por el gobierno, sino coadministrado por la sociedad en función de lograr los objetivos que tienen que lograrse. Esta locura del presidente de la República de generar una ley de pensiones especiales para que las contribuciones del sector privado es una locura. Aquí hay una ley marco de seguridad social y lo que necesita es financiamiento. Yo propongo financiar a través del Fondo Soberano, que tiene que ver principalmente con la regalía petrolera. Allí le veríamos el queso a la tostada, porque allí podríamos tener fondos para recuperar los hospitales. Ahí podríamos tener fondos, sin duda alguna, para la seguridad social de la población venezolana, para que efectivamente haya un sistema de salud público. Eso es posible, absolutamente posible. La mayoría de los países lo han resuelto y nosotros tenemos la gran ventaja del petróleo para generar ese fondo y con eso resolver. El Estado no puede seguir pensando que con el dinero del petróleo, el Estado, el gobierno va a resolver la vida a todo el mundo regalando bolsitas de comida. No, tenemos que invertir y tenemos que invertir efectivamente sacándole las manos al gobierno y que la sociedad le ponga la mano a un fondo soberano con un plan de gestión adecuado de tal manera que podamos invertir en lo propio. Por ejemplo, salud, por ejemplo, educación. Fíjense ustedes lo grave del tema educativo, que es para mí lo más preocupante que hay en Venezuela ahorita. Sí. Nuestros muchachos están asistiendo 2 días de clase a la semana en las escuelas públicas. Hay un déficit de maestros del 75%, creo. Egresan sin saber leer o escribir. Pregunto yo, en unos años, ¿quién va a estar en el liceo? En unos años más, ¿quién va a estar en la universidad? ¿Cómo se atiende una emergencia? Pues es una emergencia. Pero es una emergencia. Fíjate tú, ahora te explico por qué está ocurriendo eso. Faltan 300.000 maestros en las 18.000 escuelas. Tenemos 18.000 escuelas públicas. Ahí hay un déficit de 300.000 maestros que dejaron de ser maestros porque se cansaron de no cobrar nada, o porque se fueron del país, o porque se murieron, se jubilaron. Ese es un problema parecido al que enfrentó la democracia luego de la dictadura de Pérez Jiménez, cuando abrió la educación masiva. Uno de los autores fue Luis Beltrán Prieto. No, sí. Y fue un problema. ¿Qué hicieron ellos? En aquel tiempo decretaron una emergencia y agarraron a todos los bachilleres que pudieron y los formaron en maestros en un año. Es verdad, hay problemas, es verdad, a lo mejor no es óptimo, pero yo planteo la unidad nacional para tomar una decisión de emergencia, de formar 300.000 maestros ya, de buscarlos donde estén, y por supuesto, con el fondo, poder generarle un salario digno para que un maestro pueda dar clases, por amor de Dios. Lo que le pagan a un maestro no le alcanza ni para el pasaje. Entonces yo sí creo, fíjate tú, allí hay que actuar con responsabilidad, porque entonces el tema de la educación tiene 2 componentes fundamentales. El tema del maestro y el tema de la infraestructura. El de la infraestructura es más fácil de resolver, porque en lo personal yo me dirigiría a la Iglesia Católica, a las evangélicas, a los clubes, a todo el mundo. Mira, présteme su local, porque voy a dar clases en su local, en la iglesia, en el templo, ahí voy a dar clases a los muchachos, pero tengo un maestro. Entonces hay que atender eso con suma urgencia. Ese fondo soberano, alimentado con las regalías de petróleo, está dedicado a resolver ese problema, al tema de la salud, al tema de la seguridad social. Y mientras tanto, la economía la vamos levantando, abriendo y dándole libertad al sector privado y generando empleo. No es fácil, claro que no es fácil, pero es el único camino. Esto va a ser un camino lento, complicado, pero si lo asumimos todos los venezolanos como un reto, como ya en el pasado se asumió, pues nosotros podemos levantar. ¿Usted mantendría las misiones? Yo las mantendría lo necesario. Hay que evaluar. Tú no puedes suprimirle un beneficio al pueblo sin antes evaluar exactamente lo que está ocurriendo. Reconozco, no sé la profundidad de las misiones en este momento, no la conozco. Lo que yo veo es que son unos planes
que están muy politizados y partidizados, en la cual se utilizan para extorsionar al pueblo. Yo lo primero que haría es suspender esa partidización. Es más, no creo en la partidización ni en la personalización del poder. Una de las primeras leyes que estoy loquito por firmar es impedir que gobernadores, alcaldes, presidentes y ministros pongan su cara en las vallas de obra, Patrullas, pongan peajes, su nombre, en todos lados. pongan su nombre. Esa personalización, les confieso que me causa, no quiero decir la palabra, ¿me entiendes? Como una aquí en Caracas. Pero eso me causa comezón fuerte, porque me parece que utilizar los dineros públicos para hacerse propaganda uno mismo, eso no tiene sentido. Igual, utilizar los planes sociales para extorsionar a la gente, por amor de Dios. Candidato, para todos estos planes que usted tiene, implementar todos estos cambios, hace falta estabilidad política y ese es justo quizás el eje central o lo que más le interesa a los venezolanos en el marco de esta elección y el eje temático del que nos vamos a ocupar a continuación, ¿no? Entonces, me gustaría invitarles a ustedes que además se especializan en la cobertura de la fuente política para precisar los temas que más les preocupan con respecto a la estabilidad, lo que puede ocurrir de un eventual triunfo del candidato Márquez o de la oposición después del 28 de julio. Bueno, empiezo conmigo. Candidato, yo quisiera hacerle una pregunta. Usted estuvo presente en las negociaciones en las que la plataforma unitaria terminó definiendo la candidatura de Edmundo González Urrutia. Si usted llegara a la presidencia, gobierno de unidad nacional, ¿usted contemplaría cargos para figuras como Edmundo González Urrutia o María Corina Machado en su gobierno de unidad nacional? Pero sin duda alguna, sin duda alguna. Yo pienso que ahí hay, alrededor de esa propuesta de María Corina Machado hay un gran liderazgo y yo lo respeto. Ella se ha ganado un espacio, indudablemente. Y yo sería incapaz de desconocer ese liderazgo importante porque se trata de recomponer un país y eso significa mutuo reconocimiento entre nosotros. Ahí hay gente importante. Yo tengo, digamos, la ventaja personal de que soy un hombre de consensos y puedo hablar con la señora María Corina, pero también puedo hablar con Oscar Figuera, el presidente del PCB, o puedo hablar con Edmundo González y puedo hablar también con Luis Eduardo Martínez de AD. Lo puedo hacer y eso en parte ha sido porque lo he intentado toda mi vida. Incluso mi presencia en el Consejo Nacional Electoral por 2 años me ayudó mucho a perfeccionar esos contactos, porque al fin y al cabo yo soy uno de los que piensa que en Venezuela todos somos necesarios. A pesar del desastre que ha producido un sector de la política, yo sí creo profundamente en que ese sector, empoderado todavía como está, de instituciones del Estado importantes, hay que tenerlo en cuenta. Hay que escucharlo y hay que buscar la forma de resolver. Yo le daría estabilidad política a un gobierno de la oposición, si me tocara encabezarlo o si puedo asesorar al que se genere a través de la construcción de una unidad nacional. Cuando un país invoca la unidad nacional es porque lo necesita. Y obviamente nosotros lo necesitamos, porque tenemos un país de posguerra, destruido. Díganme ustedes qué está parado en Venezuela. Todo está caído. Y yo sí creo que a través de... Ojo, y la unidad nacional no quiero que parezca utópico, porque no lo es. No lo es. Es absolutamente factible y posible. Por ejemplo, yo que he montado conversaciones de este tipo durante mucho tiempo, les sorprendería a ustedes quizás ver que las coincidencias entre los planteamientos de la izquierda y de la derecha en Venezuela es 95%. Hoy, en materia educativa, en materia de salud, en materia de petróleo, en materia de las grandes políticas públicas. Porque nos hemos dado cuenta del gran error que se ha cometido. Hay como unos consensos a la hora de hacer diagnósticos, ciertamente. Sí, ¿no? señor. ¿Por qué Enrique centrados? ¿Por qué Enrique Márquez? Es una pregunta que te tienen que hacer. Enrique Márquez estaba en un partido político hasta hace un tiempo, fue rector del CNE. Sí. Esa candidatura produjo una cierta sorpresa. Claro que de ahí en adelante, pues, más bien ha sido como muy interesante el planteamiento. Pero en principio, ¿por qué el paso? ¿En qué momento fue que dijiste yo me voy a lanzar? O sea, mira, yo estuve en un nuevo tiempo. Yo nací como político en la causa R. me acuerdo. Luego sí. estuve en un nuevo tiempo desde el 2006 hasta el 2018. 12 años. Fui presidente de ese partido y tuve muchas oportunidades que agradezco. Luego de allí yo me declaré independiente porque no estuve de acuerdo con la abstención
que se impuso por la vía de la fuerza en la oposición realmente. Ahí no hubo discusión programática y no hubo debate a la hora de decidir la abstención. Fue una jugada, en mi opinión, absolutamente equivocada. Y yo me desprendí, me fui a apoyar a Henry Falcón, no porque pensara que iba a ganar, sino porque por la defensa de mis principios, de mi concepto. Y a partir de allí, en la independencia, fui tratando de construir un centro político alejado de lo que yo consideraba eran errores. Y bueno, eso me llevó al CNE ante una propuesta de la oposición, de un sector de la oposición. Reivindico en ese caso mi buena relación que aún mantengo con Enrique Capriles, que fue uno de los que me dijo, mira Enrique, creo que hace falta que estés allí. Tú eres una persona que puede ayudarnos a cumplir un objetivo. Yo entré al CNE con un objetivo y lo cumplimos, gracias a Dios. Tanto el rector Picón, con quien me une nexo no solo de amistad, sino de respeto, que fue abatir la abstención. Abatirla. Quitarle de la mente a la política opositora que la abstención pudiera llevarnos a algún lugar. ¿Verdad? Eso lo logramos en el 21 a medias. Y yo me siento muy satisfecho. Ahorita parece de que ahorita está abatida la cosa. Exactamente. Se logró. Está abatida. Y entonces, y yo creo que eso es lo que nos va a ayudar a ganar. Pero no solo a los políticos de la oposición, sino al pueblo venezolano, que hoy dice, no, hay que votar, mira, hay que votar. Entonces, esto es un cambio cualitativo increíble. Y justamente allí, candidato, que según su experiencia política y tomando en cuenta casos como el de las elecciones de 2018, y usted que conoce además el CNE por dentro, porque fue rector principal, ¿cómo pudiera diferenciar llamémosle sensación, energía, disposición que tiene la gente en la calle? Porque contrario a otras veces que quizás, incluso desde el mismo gobierno de tanto de Chávez como de Maduro siempre se habló, bueno, los que acompañan a tal o cual partido son la gente de las élites, de los apellidos, pero ahorita vemos gente, tanto en su campaña como la de otros dirigentes, en este caso Edmundo González, gente completamente humilde que nos da la sensación como espectadores de que lo perdió todo o que no tiene nada que perder, que tiene no solo la certeza, sino que quizás se le rompió esa desconfianza en el monstruo de que el voto no es secreto, de que vas a saber por quién votaste, de que si eres empleado público no puedes votar contrario porque el gobierno te va a descubrir. ¿Cómo ve Enrique Márquez lo que se está gestando desde la gente para este proceso en particular? Muy bien. Uno, el final de la respuesta aquí con la respuesta allá. ¿Por qué me lancé? Porque vi una oportunidad de hacer una política. Es la verdad. El partido entrado es un partido joven, sin mucha estructura, y sería un sueño para mí ser presidente de la República, es la verdad. Pero yo me lancé para tener una política que creo que es responsable con el país. Y estoy feliz porque lo estoy haciendo. Me siento muy cómodo, a pesar de no estar ganando, a pesar de no estar punteando. Yo estoy en el pelotón, va una gente adelante, yo estoy en el pelotón con la bicicleta, pero me siento feliz. Me siento muy bien y creo que puedo contribuir mucho a que se consolide la victoria del pueblo el 28J. Y allí voy. Las condiciones electorales son las mismas. ¿Qué cambió entonces? Porque son las mismas. Nunca hemos tenido unas ideales. Pero hay un cambio en la conducta de los dirigentes. La conducta de los dirigentes. Cambió la política. Ajá. Y qué bueno que cambió la política. Qué bueno. Yo en lo personal estoy feliz por eso. Porque creo que el único camino para cambiar un gobierno como este es el voto. No hay otro. No hay otro. Entonces, yo sí creo que la gente ha visto que efectivamente el voto sirve para algo. El caso Barinas, por ejemplo, nos ayudó muchísimo. Yo era rector del CNE en ese momento. Sí. Y el rector Picón y yo, y reivindico la figura del rector Picón porque ha sido un hombre muy íntegro en el manejo de sus responsabilidades, nosotros aguantamos mucha presión, pero impedimos que el CNE fuera violado en sus resultados, en el caso Barinas 1. Y bueno, y el gobierno, manipulando las cosas, se obligó a llevarse eso a una segunda elección. Y allí hubo, mira, neveras, refrigeradores, dinero, bolsas CLAP, miedo, presiones sobre la gente de Barinas. ¿Y qué pasó? La gente se liberó. Dijo, no, mira, hay que cambiar. Y la paliza que se le dio al oficialismo ahí no fue normal. Igual pasa ahorita, la gente perdió el miedo.
¿Por qué? Porque a lo mejor es como dices tú, Stenif, el tema es que la gente lo ha perdido todo. Y sabe que si no se aprovecha esta oportunidad en paz, entonces esto va a llevarnos a un problema mucho mayor. Esto es un plebiscito. ¿Quieres que continúe Maduro y seguir viviendo así o quieres probar otra cosa? La gente quiere probar otra cosa. Y bueno, y lo está haciendo y va a privar la economía del voto. Ojalá privara a favor mío, es la verdad, pero existe allí. Existe allí, yo lo veo clarito. Y entonces, bueno, hay una sensación de cambio, pero que sin duda es favorable para el país. Y repito, Venezuela tiene que tener alternabilidad democrática. Si fuera mi caso, que yo soy presidente de la República, una de las primeras cosas que buscaría unidad nacional para hacerlo es acabar la reelección indefinida. Para generar alternabilidad inmediata, para que el presidente no pueda seguir allí después de un periodo o dos, dependiendo del acuerdo que se haga. Pero igual con gobernadores y alcaldes. Un gobernador en estos días vi que tenía 18 años como gobernador. Por amor de Dios, no hay más gente en ese estado. Yo sí creo que hay que cambiar esas reglas del juego en función de generar alternabilidad. Venezuela necesita desesperadamente eso. Ahora, usted habla de ese pelotón, que usted se encuentra en el pelotón sabiendo que hay quien está punteando en las encuestas, pero también usted ha planteado la importancia que tiene los testigos, las actas como una herramienta para la oposición de defender ese resultado electoral. ¿Pondría a disposición de otro candidato la estructura que usted ha podido tener en el país para esa elección del 28? ¿Declinaría su candidatura? Bueno, son dos preguntas, respondo una, luego la otra. En este caso, yo creo en la voluntad popular, la he defendido siempre. Yo fui representante de la oposición unida desde el 2006 hasta el 2015 ante el CNE, porque tengo una combinación de dos cosas importantes. Una, yo soy ingeniero electricista con maestría en sistemas de información, por lo cual ese sistema de votación, escrutinio, data y totalización lo conozco como la palma de mi mano técnicamente. Claro. Técnicamente lo conozco muy bien. Todo un punto eso, ¿no? Más, fui profesor de muchos de los dueños, por lo menos de un dueño de la empresa Marmatic cuando estuvo aquí. Y luego conozco perfectamente a todos los ingenieros que trabajan en eso. Son colegas. Pero aparte de eso, soy un convencido de la democracia, de la necesidad de que el voto funcione. En ese caso yo fui representante, jefe político de la defensa del voto. Ganamos en muchas oportunidades y perdimos en otras. En este caso yo pongo no solo la estructura que estamos construyendo en Centrado, sino mi propia experiencia en la defensa de la voluntad popular, sea cual sea. Porque lo más importante es que el 28J sirva para algo. Que nosotros, por ejemplo, es importantísimo la figura del perdedor en unas elecciones presidenciales. Porque es el perdedor el que construye la democracia. Claro, la nobleza del discurso de quien pierde. Sí. Esta cosa sí. así. No, porque, de la aceptación. Porque claro. cuando Bueno, tú dices... al tú perder, digamos, aceptas que hay una república. Sí, ¿cierto? y un sistema al cual respeta. Exacto. Tú dices, mira, yo me sometí a una regla, competí y perdí y yo reconozco al que ganó. Caramba, eso no tiene valor. Eso es un valor inmenso para un Pero país. el fantasma del desconocimiento está por allí, independientemente de a quién beneficia o no. Genera tranquilidad y dice, caramba, realmente tenemos una democracia. Por eso es tan importante, y yo no me canso de decir, que tenemos que actuar con responsabilidad. A los políticos no nos gusta perder, pero tenemos que perder cuando hay que perder. Y tenemos que reconocer que perdimos. Cuando me inscribí, yo me inscribí para hacer una política, para tener una candidatura, para hacer una opción para la oposición. Y así me he comportado. Al principio quizás había gente que tenía dudas de cuáles eran mis motivaciones, porque hay candidaturas que de pronto la gente tiene algunas dudas de cuál es su motivación real. Afortunadamente, Dios me ha ayudado para que hoy en día la población venezolana sienta que Enrique Márquez es una opción para el país opositor. Y eso a mí me llena de tranquilidad, porque efectivamente es lo que soy. Es lo que soy un hombre que quiere cambiar el país. No quiero que esto siga.
si mi presencia puede atentar en contra de una victoria del cambio político, pues sencillamente yo me echo a un lado. Ahora, si no atenta, yo prefiero defender el voto. Ahora, si requiero ser apoyado para lograr el cambio político, también estoy listo. Estoy completamente listo para cualquier circunstancia, porque se trata del país y hay que actuar con responsabilidad. En este caso, yo privilegio la responsabilidad en la actuación de un político para poder darle la cara a su país. Y en este caso, yo creo estar actuando responsablemente cuando le ofrezco una opción a mi país de una visión de centro, alejada de los extremos, es lo que quiero estar, alejado de los extremos, una visión de respeto a la Constitución, una visión de unidad nacional y respeto a todos los sectores, una visión de progreso, una visión de preservar los valores de nuestro país y de construir la patria que todos queremos construir. Yo creo que actúo responsablemente y de aquí al 28 terminaré mi actuación responsable de la mejor manera posible. Candidato, ya tenemos que ir cerrando y brevemente quería hacerle esta pregunta. Hay personas que en aras de la misma desesperación que está viviendo, cree que vamos a amanecer con un país distinto el 29, si gana la oposición. ¿Cómo administrar esto, tomando en cuenta que quien gane de la oposición, si gana la oposición o si se reelige Nicolás Maduro, va a tener 6 meses para poder hacer posesión de esa primera magistratura? Pero ¿cómo administrar eso? Sobre todo en aquellos que creen que solamente, si es cierto, votando y quizás te va a dar otra sensación de país, pero vamos a tener con el mismo gobierno el 29. Sí, es el mismo país, con el mismo gobierno, pero puede haber otros códigos, que es lo que yo rescato. Es decir, si la oposición gana y sigue utilizando los mismos códigos del gobierno, no hemos hecho nada. Es decir, el código de la revancha, de la vendetta, de la intolerancia, de la separación. Eso para mí hay que acabarlo. Y para eso hay que tener algo de desprendimiento. Porque no se trata de personalismo, ni de mesianismo, ni de que yo me la sepa toda. Se trata de un país. En este caso, si me correspondiera a mí, yo amanecería el 29 convocando al presidente en ejercicio a una reunión. Le dije, mira, mis códigos de conducta son estos, y se lo diría al país. Y dije, mira, yo quiero construir la unidad nacional de esta manera. Y así me convierta yo en un fusible, es decir, me queme en el intento de construir una unidad nacional, lo voy a hacer. No voy a claudicar porque es lo que realmente creo que mi patria necesita. Necesita una clase política que madure, que deje atrás las hormonas adolescentes, que no nos dejemos gobernar por el inmediatismo, que no nos dejemos gobernar por el desespero, porque todo es progresivo. Es imposible cambiar un país de la noche a la mañana, pero es posible cambiarlo sostenidamente. El caso de Chile, el caso de Uruguay, el caso que hemos visto en todos lados. Realmente, Europa ha tenido el siglo pasado 2 guerras mundiales y sin embargo se ha levantado luego de todas las guerras. Yo percibo que Venezuela tiene una oportunidad increíble de convertirse en una luz en América, una luz brillante. Yo lo percibo así porque conozco a mi pueblo venezolano, porque conozco a mi juventud, porque conozco el profesionalismo, porque sé perfectamente del valor de la familia venezolana, que a propósito, lo dije antes y lo repito ahora, me he encontrado en mi campaña que el mayor sufrimiento que tiene la gente es por la separación de la familia, porque la familia venezolana es muy particular, o el venezolano es muy particular en el manejo de la familia. A nosotros nos gusta tener a toda la familia reunida. Nos encanta eso. No son como los anglosajones, que ya cuando el muchacho está cumpliendo 16 años lo sacan de la casa. Nosotros podemos tener los hijos con nosotros viviendo en el cuarto al lado. 45, no te preocupes. Quédate aquí, que quiero a mi nieto cerca de mí porque te quiero ayudar a criarlo. Eso nada más lo hace el venezolano, ayudar a criar a los nietos. Porque no hay crédito para una vivienda y que... Además... Bueno, pero aún así, yo he visto casos en los cuales los padres dicen, mira, quédate aquí, quédate cerca de mí. Eso somos los venezolanos, sí. Y eso es muy típico y muy bonito y hermoso. Eso hay que rescatarlo y yo pienso que se rescata dándonos todos, porque no se trata de Enrique Márquez como presidente de la República, que ojalá ocurriera. Se trata de que todos tenemos una responsabilidad. Y el ejemplo que puede dar un jefe de Estado, que se desprenda de muchas cosas y que genere una situación virtuosa de suma,
pues yo creo que no tiene suficiente valor, es invalorable. Ahora, candidato, como dijo Stenif, nos estamos quedando sin tiempo, así que los invito a pensar una pregunta con respuesta de sí o no. Caramba. Y le agradezco la brevedad. Esas son las Comienzo peores. yo para Esas que son les dé las peores. chance. Esas son las Comiencen peores ustedes preguntas. mientras pienso. Candidato, supongamos que no es candidato el día de la elección, con la boleta enfrente. ¿Por quién votaría? Por el cambio. ¿Qué es? Dígame un nombre. Veamos quién lo representa en Dígame ese un Va momento. a ser nombre. políticamente correcto y va a decir que el voto es secreto. No, porque es que si no soy candidato en ese momento es que han pasado cosas. Y no sé qué ha podido pasar, de tal manera que votaría por la persona que esté más cerca de lograr el cambio en ese momento. Usted vería a Nicolás Maduro diciendo, bueno, caramba, yo reconozco que perdí la elección, me quito la banda y se la doy al candidato tal, que siga con los destinos de la patria y que si no os lo demande. Ajá. Sí, Sí lo ve, veo. sí lo ve posible. Sí lo veo y lo justifico diciendo que no tiene capital político para continuar. Ok. Tony. Si usted ganara la presidencia, inicia el 10 de enero del 2025, un periodo de reinstitucionalización, ¿usted contemplaría una constituyente? No la contemplaría. Mantendría la Constitución del 99, la Asamblea Constitución. Nacional y el Tribunal Supremo. Construiría consensos para las reformas necesarias, pero creo que la constituyente también tiene que ser reformulada en nuestra mente. No podemos andar de constitución en constitución. Vamos a darle una oportunidad al 99, que a propósito no ha tenido oportunidad de desarrollarse. Ha sido violada todos los días. Candidato, Gracias. de los errores políticos que se han cometido de este lado de la acera, ¿de cuál se arrepiente Enrique Márquez? De haber acompañado en algún momento medidas inmediatistas. ¿Como cuáles, por ejemplo? En el 2016 se cometieron muchos errores del lado de la oposición. Y yo pude hacer más y no hice lo suficiente como político para frenar lo que yo consideraba estaba mal hecho. Enrique Márquez, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, candidato. por A estar con ustedes nosotros. Gracias, Enrique. he disfrutado mucho el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y a ustedes también por habernos acompañado y a ustedes además por estar allí haciendo seguimiento a esta serie especial que estamos haciendo con los candidatos o la mayoría de los candidatos para estas elecciones del 28 de julio este año. Así es, pueden participar, recuerden, a través de Mundo UR y bueno, estar pendiente de todo el contenido que vamos a subir de aquí al 28 de julio. Feliz tarde para todos. Muchísimas gracias.